nombre es Ariana Mi nombre es Simón. y esto es De tu lado y del mío. Papi, papi. Bueno, el tema de hoy que escogimos, porque honestamente creo que es un tema que vivimos constantemente hablando de él, Claro. es las diferencias generacionales que existen entre, por ejemplo, los abuelos y los papás, nuestros papás en el caso de nosotros, y luego nuestros papás con nosotros. Claro. Antes de empezar quisiera bueno, pues esa gente humilde que nos ve y nos escucha, que nada, que nos sigan, que nos apoyen, que le den su like, su cosa al audio. Que dejen sus opiniones acerca de lo que para ustedes significa el tema que escojamos. Claro. Cualquier opinión que tengan sería muy cool que la dejaran en los comentarios. Claro, Nos gusta debatir. Es imposible que solo seamos nosotros los que pensemos. Los que eso. pensemos exacto. Como, Y probablemente sí está mucha gente que ha pensado algo que ni siquiera nosotros hemos pensado acerca del tema. disclaimer, creo que es importante que lo digamos. Ariana y yo tenemos, desde que estamos planeando este podcast y Hace todo, un siempre ha año sido y medio. como, bueno, sí, 1 año y medio, pero siempre ha sido como bien importante el no querer como, yo no estoy aconsejando a nadie aquí, ¿sabes? Exacto. Yo no estoy aquí como estoy elevado espiritual ni intelectualmente como para decir a los demás, mira, ¿Y esto qué? es lo que tienes que hacer a la hora de 5 pasos para tolerar a tus papás. Y no, nada de eso. Exacto. O sea, la idea es como hablar de nuestras experiencias, desde nuestras experiencias, y a partir de ahí generar opinión y Básicamente. conversación, pero nada que Básicamente son conversaciones que Simón y yo tenemos prácticamente todos los días. básicamente. Solamente lo que pensamos y lo que nos parece nuestro punto de vista. Jocoso, interesante. Claro. Bueno, queremos abrir este tema pensando en que claramente hay una gran diferencia cultural, pienso yo, quizás es la palabra, Sí, entre cultural, sin duda. nuestros papás y nosotros. Nuestros papás son del 68. 67 los míos. A los es la míos del misma época. 68, ajá. O sea, esa gente se crió en los 80, los Exacto. 70. Y nosotros somos del 97. Nos criamos en los 2000, Exacto, 2010. para allá. Esa Ahorita. generación. Ahorita, hace ratico. Jóvenes. Ayer yo tenía un Tamagotchi. Jóvenes. No estoy llorando, jóvenes. Y sí, o sea, creo que como dices tú, y como es el tema, parte que conversamos mucho, es la parte como a la hora de ver cómo nuestros papás afrontan qué sé yo, los problemas, las adversidades, Yeah. la vida normal. Es como uno lo ve desde otra lupa diferente y siempre es como, ¿por qué lo piensas así? ¿Por qué lo haces así? Y creo que para mí fue un cambio cuando crecí y me volví adulta. Fue como, ok, es que, o sea, yo puedo pensar distinto. Tengo muchos pensamientos totalmente distintos a los de mis papás. Es ese por momento, ejemplo. el momento light bulb que es Es que mis papás también son humanos y también son, la ajá, cagan. ese momento que es como, Claro. es que tus papás no son unos superhéroes, tus papás son humanos. Y que no lo saben todo. Exacto, y que no lo saben todo. Eso es una de las cosas que yo más me sorprendió, quizás porque siempre ha sido como eso de poner a los adultos o a tus papás Claro. en este tema de que lo saben todo. Claro. Y claramente no lo saben todo porque son adultos comunes y corrientes, son lo que son papás. Y lo están figuring it. Ya, gringo Ya, el tú. gringo. Como descubriéndolo mientras van yendo, solo que ellos Exacto. tienen unos años de adelante de nosotros. Y cuando ya nosotros nos encontramos ahí también es como, es que ellos estuvieron aquí Exacto. y tuvieron estas crisis. Y, o sea, la diferencia capaz en el camino no es tan distinta, pero sin duda la circunstancia te hace ver el mundo diferente también, como ahora nosotros podemos ver cosas que ellos en su tiempo habrán sido como, esto es bastante extraño que pase. Ujú. Es como- Tabús, muchos tabús. Por Muchos ejemplo. tabús sobre todo. Y a Claro. mí lo que más me ha sorprendido es la dificultad para comunicarse que tiene las generaciones de antes. ¿Cómo comunicarse? Todas. En el sentido de que les cuesta mucho resolver conflictos de una manera pasiva. Claro. O les cuesta
decir lo que sienten, cómo lo sienten, también sin ser como una explosión, ¿sabes? Claro, parte creo que de nuestra cultura sobre todo, sin tener que hablar de en general, nuestra cultura venezolana es este embotellamiento de sentimientos, Ajá. De de no decir lo que se críticas, siente. de decepciones, Los de... sentimientos no existen, eso tú te lo Claro, guardas, aquí no pasó nada, que sos feliz. es lo que dices tú, es la incapacidad de conversando resolver cualquier tipo de conflicto que Tipo de tuviese. conflicto. Puede ser hasta personales, con uno mismo. Por ejemplo, si tú tienes algún tipo de sentimiento, de problema que necesitas resolver contigo mismo, buscar esa ayuda Ujú. que va de la mano del comunicarse y decir, mira, no estoy bien, o necesito tal cosa, o estoy así, estoy asado. Creo que a las generaciones de antes les cuesta mucho. Como creo que no es que no hubiera la confianza en sus propios padres, sino como es eso, como que era raro decir cómo se sentían, cómo lo Ujú. sentían, por qué lo sentían, porque la palabra de los papás siempre era como más que las de los hijos. Y creo que creo que está en el clavo el mencionar de cómo es su background, ¿sabes? Ujú. El de nuestros papás, por ejemplo, porque si a nuestros papás les cuesta comunicarse, que son como generación X, la generación anterior, Anterior debe ser peor. y todo también va como de la mano del contexto histórico, social, Ujú. cultural que estuviesen viviendo en ese momento. Exacto. Entonces es como, y es muy importante, no sé si te ha pasado, pero sin duda a mí me ha resultado, para no perderla, no excusarlos, pero darle como contexto a esas actitudes, viendo el cómo El más era, allá de lo que se ve por encima. claro, y darle contexto Ujú. a, bueno, es que probablemente es porque como tus papás Tu eran así, crianza, tú exacto. trataste de Tu ambiente, cambiar. tu entorno. Porque parte de lo que pasa también, que nos pasa a todos, yo considero que hay dos como formas de uno crecer. O haces lo que te enseñaron tus papás, o como de cierta forma de rechazo, te creces haciendo lo contrario que hacen tus papás, ¿me explico? Pero eso es demasiado radical. Yo sé que es radical y que hay grises, pero de Ujú. cierta forma uno tiene que inclinarse esos dos Ujú. lados. Dependiendo de cuánto Perdón. trauma o... Qué pena con la visita. Salud. Y dependiendo de como de cuánto trauma hayas vivido y también de cómo el contexto que hayas tenido Exacto. en tu crianza te haya influido, haya influenciado en ti tanto. Influenciado, Y que, influido. influido. Ok, y creo que eso es parte del verlos como seres humanos. Claro, terrenales. Y aprender, ayuda a no juzgarlos tanto. Ayuda a tú A tampoco empatizar. Uno empatiza mucho empatizar y más a no con, claro. juzgarlos por las cosas que a ti no te gustaron de ellos. Claro. Porque Porque uno también, cae ahí. porque uno Uno cae cae en Coño, es el... que la cagaste. Ajá, porque tú... ¿Por dónde te pasó a ti en la cabeza? Que eso era buena idea. Exacto. Y eso es muy adolescente, pienso yo también. Y sí, te es muy adolescente. Pero eso lo arrastras. Si no lo resuelves, lo arrastras. Ah, claro. Hasta el fin de los tiempos. Entonces, para mí es clave, ha sido clave verlo a ellos como seres humanos y no solo como papás. Porque Claro. además nadie te enseña a ser papá. Entonces, imagínate uno, yo pongo el ejemplo imagínate uno que está tratando de como que navegar la vida y entender qué es lo que está pasando y ahora agrégale a eso un hijo, 2 hijos, Sí, 3 sí, sí. hijos. Es como, tampoco sabes qué estás haciendo. Tú tratas, yo estoy segura que muchos de los papás trataron de hacer lo mejor que pudieron. Y la coincidencia. Con lo que sabían y con claro, lo que tenían. y la coincidencia de nuestros padres, que no es lo común de su época, es que tus papás fueron papás y mis papás fueron papás medio viejos. Porque, Para esa época eso era viejo. No Ahorita sé. es que sí, ahorita es que sí. Bueno, anciano. Embarazo. Debería ser abuelo ya. Embarazo precoz, sí, tienen que sí, 30 años. Pero, por ejemplo, amigos de mis papás tuvieron hijos a los 10, o sea, se casaron a los 18 Ajá, y a los 20 ya ahí tenían tienen hijos. Ajá. Y me da risa que hay ese fue el play. Ese fue el play. Siempre el play. Eh, se me fue el tren de idea ya. Que Que estábamos conversando que
cómo eso estaba cambiando, que eso fue otro capítulo, cómo estaba cambiando generacionalmente cómo la gente está teniendo hijos ahorita. Tú dices que son menos los que tienen hijos ahorita. Oh, eso puede ser demasiado un tema porque tú no piensas Porque yo igual no que estoy ahí. Yo creo que ahorita como que la gente está teniendo más hijos. Ariana dice que es como que, pero es que ese es tu no más algoritmo. hijos, pero que está igual, pues. Tú estás diciendo que está igual, ¿no? Ajá. Que Más no o hay menos. un Y que tú cambio. dices que hay menos. Ujú. Capaz son donde tú viviste y yo viví. Capaz. No. Nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. No, o sea, sí puede ser, pero bueno, eso puede ser, honestamente Sí. puede ser todo un capítulo Volvamos, completo. volvamos. Sí, volvamos para atrás. Ok, entonces estamos hablando básicamente de cómo... ¿Te ibas a decir algo o lo ibas a combinar con eso? Que era como lo de, Sí, o sea, que es la diferencia entre... de haber tenido hijos a los 18 y de haberlos tenido más a los... Claro, o sea, que éramos afortunados, gracias por traerme, de tener a papás viejos porque ya medio tenían resuelto Muchas vainas. par de cosas. Sí. No, muchas vainas. Coño, de tú tener 18 años a tener, tener 30, claro, tú son resuelves 10 unas años. cuantas cosas. Pero también estamos Tienes que hablando de resolverlas también. pero es que estamos hablando de también esta capacidad o este entendimiento de cómo hacerlo. Porque parte, como tú y yo hemos hablado también, la capacidad de internalizar cosas que uno tiene, esos demonios, esos traumas, esas ansiedades, esos temores irracionales, como yo te he dicho, que creo que necesariamente a veces hay que verlos a los ojos. Ujú. O sea, ver en ti, hablar contigo y enfrentártele al miedo, a la ansiedad y decir como que bueno, que ¿por qué es esto? Y llegar al fondo como para entender de dónde viene. Eso es nuevo en teoría. O sea, que en esa generación yo dudo no, mucho. que la gente lo practicara. Exacto. Entonces, sí, de 18 a 30 había muchas cosas resueltas. Pero no, quizás no como, por lo menos nosotros, de Claro, cosas que hemos nosotros- resuelto de los 18 a ahorita casi vamos para Bueno, y 30. tenemos una pandemia encima y Exacto. un millón de cosas. Pero creo que somos afortunados incluso por eso, porque ya eran mucho más mayores Exacto. que capaz amigos de nosotros, Ujú. mayores que nosotros, que los tuvieron muy jóvenes. Nosotros tenemos un pana que es hijo de pareja joven, ¿sabes? Exacto. Y no se nota tanto la diferencia y bueno, Pues exacto, es que claramente no es un factor que siempre va a ser claro, que seas lineal. joven, que seas papá joven no significa que vas a ser un mal mal papá. Eso no exacto. o sea, Pero probablemente sí ayude a que tú estés más estable claro. y que seas más adulto y entiendas más cosas de las que quizás a los 18 no entendías. Y lo que hablamos de cómo influye cualquier cosita que tu papá tenga cuando eras niño, porque es una etapa demasiado de formación y eso Exacto. se queda contigo para siempre. Y esa es una diferencia generacional, que es que antes, coño, no, antes no pensaban en tener hijos, eso era ley. De facto. El hijo iba a venir Claro. en cualquier segundo. Claro. Hoy en día te lo piensas más. Hoy en día una Claro. pareja de nuestra edad, que de repente ya tiene mucho tiempo junta, ya se casó, Ujú. igual, y están estables económicamente, Ujú. se lo piensan igual, me explico. No es como, Pues que- no es a juro. y es como el meme que mis papás a los 25, bueno, ya creo que debería sentar cabeza, creo que me va a Ajá. comprar una casa y nosotros y que mira, tenemos plata por el McDonald's, ¿me explico? Es como También estamos en una época bien fucked up. mucho tiene que ver en cómo nosotros nos hemos visto en la posición de we have to De think crecer. about stuff. Ya, porque tenemos que crecer para poder tenerlas y está esa conciencia Porque la vida de, está más peluda. de no traer un hijo exacto, a que pase lo mismo que está pasando uno, pues. Pero es que ni siquiera, porque no sabemos cómo Pero tratar de. cómo aplica, ¿sabes? Porque a nosotros nos aplicó porque nos agarró los 90, nos agarró los 2000, Ujú. que sí, que fue una época medio rara después del 2008, pero en general fue una época demasiado estable, ¿sabes? Sobre todo para nosotros en Venezuela. Ya. Sí, en chavismo y toda la cosa que podemos hablar de eso después, pero en general estábamos Sí, fue bastante. tranquilos como para poder tener una vida normal. Después que todo se fuese a la mierda es otra cosa. Pero incluso, creo que con esas condiciones, nuestra capacidad de criar a una persona sería totalmente distinta. Y lo afectaría de una manera distinta. Exacto. Y hay una cosa que creo que este es un punto súper grande para mí, que yo una vez le comenté a una persona adulta, como contemporánea de nuestros papás,
es este punto de que, coño, yo siento que antes tener hijos era como eso, no se pensaba, es como que el hijo viene y ya, y hoy en día como que la gente se lo está pensando más. Entonces esta persona se lo tomó como, no sé si fue un ataque, o sea, como que no sé si fue como un ataque o una cosa de que yo estaba diciendo que su generación era irresponsable. Upa. Y de que nuestra generación como que también está quizás mente cerrada, que es como Guiño, guiño. porque los niños no porque hoy en día la gente no quiere tener hijos. Esta es una persona religiosa claramente en la que estoy hablando. Claro. Entonces a mí esa actitud de esta generación anterior que le cuesta tanto reconocer que puede mejorar cosas. Eso a mí, esa incapacidad de mejorar y de cambiar, que es tan arraigada, y creo que no sé si es del latino o del venezolano específicamente, esa incapacidad a mí me da mucho roce. Porque nuestra generación creo que de verdad sí ha tenido la capacidad de entender que sí, hay que ir a terapia, hay que mejorar, hay que cambiar, cosas. Exacto, hay que sanar, porque creo que esa es una palabra clave, que hay que sanar. Y esa incapacidad de estas otras personas de entender que todo lo que hicieron no estuvo bien, que está bien reconocer que no estuvo bien, a mí y como tú dices, trato de empatizar, claro. Porque yo entiendo que eso también viene del adulto tiene la razón, yo lo hice lo mejor posible, taca, pero coño, sí, no sé si soy yo, pero es algo que me cuesta. Creo que de nuevo diste en el clavo. Joda, chócala. Ajá. Diste en el clavo con este tema de la rigidez a la hora de cambiar de opinión. De una generación hacia atrás, ¿sabes? Es como, lo hemos conversado 1000 veces, creo que va de la mano de la religión, creo que va de la mano de... Eso lo vamos a hablar ahorita más tarde, pero creo que fundamentalmente ahorita quiero hablar es de cómo nosotros de nuestro lado también, generacionalmente, tenemos creo que dos eventos muy grandes como humanidad y como venezolano en general. Como humanidad fue la pandemia, que nos hizo replantearnos muchísimas cosas y qué es importante y qué no en general. Nos metió en un hueco. Creo que yo de cierta forma creo que le agradezco estar en ese hueco porque salir de él me sacó de muchas otras cosas. Exacto. Y dos, como venezolano, creo que también nosotros, esta juventud que nos tocó migrar, sea como sea, te hace un shift de comportamiento, de entendimiento, de nuevo, es como ver mundo, ¿sabes? Suena horrible. No, o sea, pero es que eso suena medio como que si somos, como si estamos viendo bajo una piedra. No, entiendo. Pero no es eso, es el hecho del... hay otras cosas que no conocemos y eso está bien. Exacto, porque parte de lo que pasa cuando estás encerrado en un mismo sitio es que tú crees que todo lo que hay es así. Es así. Y cuando vas a otro sitio... está bien. Claro, y que lo que no está así está mal. Ajá, no, que lo que tú conoces que está bien y lo que conoces que está mal. Claro. Y es como, no. La capacidad de entender que hay otras cosas que también están bien, creo que es una ventaja que tuvimos nosotros por una crisis que tuvimos, que nos permitió cambiar de pensamiento de esa manera. Eso está bien. Hay gente que los mandó para un lado y hay otros que los radicalizó un poco más y hay otros que los hizo empatizar mucho más. Exacto. Pienso yo, nosotros como generación adulto, joven, en este momento. Es demasiado, eso es demasiado real y por eso es que también estas diferencias generacionales también van de la mano de la situación del entorno de cada quien de la época. Y es que es así. A nosotros nos tocó y entonces es como es verdad, y again, no todos somos iguales, no todos vamos a pasar por las mismas situaciones, pero porque hay gente que ha migrado y hay gente que no ha aprendido nada, por ejemplo. Porque tampoco ha tenido la capacidad de abrir o sea, como que abrirse a otras cosas. Pero sí coincido demasiado contigo que claramente la situación de cada quien te va a hacer actuar también de maneras distintas.
Ellos nunca Y tuvieron que pasar por eso. por esto, exacto. Entonces Nunca. ellos nunca tuvieron que verse en En la posesión de escuchar otras cosas, otras culturas, Claro. otras opiniones, Claro. otros problemas sociales, Claro. otros problemas económicos, porque los problemas sociales de aquí quizás son iguales o diferentes o parecidos a los que están en Venezuela, pero probablemente hay cosas que tú no conocías, que ahora sí estás conociendo aquí. La manera en que nosotros entendemos y reprochamos el racismo, No es igual. y como lo entendemos que existe Que y hay que es como una norma. en nuestro sitio, en nuestro hogar en Venezuela, donde se reniega que existe de parte o de mano de otra gente. Exacto. Me explico, otra gente te lo va a negar a morir de que no, eso no pasa, que el negro perfecto Que a nadie le hace nada. y Y te digo algo, a mí la realización más grande y creo que me dio más tristeza fue cuando yo reconocí aquí, y bueno, no sé si soy un ignorante o lo que sea, pero el reconocer que las canciones de salsa y merengue que hemos escuchado toda la vida lo más sexista son del tan mundo. sexistas y racistas. Divino, pero Y, sexista. y homosexuales, homofóbicos. Homofóbicas, arrechamente. Homofóbicos, yo me quedé loca. Y Pero es que no las transfóbicos, entendía. Claro. No, después que tú me comentaste, después escuché a tu tío, después escuché a otra persona, no las entendía. Cuando ustedes me dijeron lo que significaba, yo dije, oh, esto tiene todo el sentido del mundo y esto está terrible. Que la lupa cambia. Y es A como la que, hora porque tiene un ritmito sabroso, tú no tienes ni idea y Claro. te están insultando, pues. Y también hay canciones de épocas antiguas que Que eran protestas. eran de protestas Y contra el tampoco racismo tenían y tal. idea. Yep. Pero eso es una cultura que no se habla, por ejemplo, en No se Venezuela. habla. Capaz en la idea Venezuela no estaba, se habla no se conversaba. del nivel de homofóbica que era la gente. Pero sí Era. pero sí, bueno, exacto, todavía es. Pero sí lo ves, pero sí como que medio te empiezas a enterar, por ejemplo, cuando estás aquí, porque entonces ves como la lucha que tienen aquí, por ejemplo. Claro. Y quizás te empiezas a interesar más entonces en tu cultura y cómo era la cosa allá. Entonces es como que sí, creo que es eso lo que dijiste, nos tocó tener la capacidad de poder ser un poco más mente abierta y de entender que nuestra realidad no es la única y que está bien estar mal. Claro. No está mal estar mal, lo que está mal es que no quieras reconocerlo y no lo quieras cambiar. Y viene, y a eso también se le viene esta excesiva felicidad que hay gente que trata de mantener de yo soy feliz y la felicidad es lo Exacto. máximo y estoy ocupado todo el tiempo porque no quiero pensar lo que estoy pensando. ¿Me entiendes? No Entonces, está pasando nada, no está pasando no está nada. pasando nada, pero tengo todo el día ocupado para no pensar y odio estar solo. O sea, es como Tengo 2 días que no me paro de la cama. la incapacidad de estar con uno mismo. Creo Complicado. que también es otro episodio, pero creo que también influye mucho en nosotros porque sí nos ha tocado estar con nosotros mismos. Hay gente que lo aborrece, hay gente que ha aprendido de eso. Entonces es como, siento, volviendo al tema, que ellos nunca estuvieron en esa posición. Por ende, Les cuesta, mano. ese status quo que han mantenido toda la vida, a la hora de, no de reclamárselo, pero de challenge, de retarlo, es un ataque. Es una... Porque estás atacando mi identidad como humano, como venezolano, como X. Me estás atacando a mí por creer en algo que yo creo o había creído toda mi vida que estaba bien. Exacto. Ahí es cuando tú y yo diferimos un poquito, porque tú le vas más a ese punto y yo le voy más al punto, quizás están entrelazados, le voy más al punto del ego. Ajá, todos los de ego. Porque yo lo veo más como, es que yo no Yo no voy a quiero cambiar. Ajá. Ni quiero cambiar, ni voy a cambiar, ni te quiero escuchar. Yo creo que hay un paso atrás. Tú y yo estamos ahí en que Pero- ellos están ahí de que podrás tener razón, pero yo no voy a cambiar. Pero creo que van de la mano. Porque Sí. si yo siento esto que estás diciendo tú, que esta es como mi identidad, esta es como lo que yo creo, lo que yo sé, sale un ego, va a salir un ego. Porque ese eres tú, esa es tu creencia, es con lo que te has vivido toda tu vida y te lo están reprochando, te lo están cuestionando. Probablemente va a salir un ego que te va a decir, no, Claro. tú estás equivocado. Podríamos argumentar que ese ego es inconsciente o Puede ser consciente. consciente o inconsciente. Entonces nos damos la Mira, mano así, así. mira, así. Ajá. Porque sin duda yo soy mucho más, yo soy más permisivo con la gente, y eso nos hemos dado cuenta
de que a veces tú dices, ¡coño! Que la gente, y yo soy es que como, tú quieres ver yo siempre excuso lo mucho a la bonito, yo sí. excuso mucho a la gente porque Pero eso te hace bonito. es que yo creo que la gente, parte de los problemas que pasan es por ignorancia y no por brutalidad, sino por no saber o no conocer o no entender cosas que uno hace, piensa o dice a la hora de recibir ese tipo de información. Del que yo te reto a ti, te challenge a ti, lo que tú crees y te digo que tu verdad, y aquí volvemos a una conversación que hemos tenido tú y Puede yo, que no sea exactamente. puede que no sea rotunda. Y entonces está el debate de qué es la verdad es subjetiva, la verdad es algo etéreo y es... Pero esa generación vieja, no vieja, discúlpenme papis, mi papá es así que, no que vieja. Sí, esos ancianos. Sí. No, que digo que esta generación también es como, una de las cosas que me chocan es les cuesta cuestionar. Sí. Y entonces tú los cuestiones y como que se arrechan, como que, Claro. no. Claro. Y creo que eso viene como que de todas estas reglas sociales, culturales, lo que sea, que se han llevado y arrastrado tanto, y nuestra generación, y honestamente yo le aplaudo mucho a la generación de nuestros papás, porque muchos Por se romper- criaron, sí, romper unos moldes trancados. nosotros hablamos mucho de nuestra generación, pero la de nuestros papás, hermano. Bueno, nosotros La estamos de aquí nuestros por lo de papás, ellos. exacto, pero la de nuestros básicamente. papás llevó coñazo, llevó, Claro. llevó vainas chimbas. Claro. Y tú ver muchos papás que hoy en día no están repitiendo sus patrones Yep. sin toda esta cosa de la salud mental, sin nada de esto, solo a punta de yo no quiero que mis hijos vivan esto. Coño, para mí, de verdad, aplausos porque es admirable. Estás viendo cómo se bifurca este tema del como me criaron, yo voy a criarlo o igual o completamente opuesto. Exacto. Pero no es completamente opuesto, porque Pero inconscientemente... es que hay un espectro en el medio. ¿Me explico? Se inclina un poquito más hacia acá o se inclina un poquito más hacia allá. Pero sí, sin duda, creo que es la generación X, no estoy claro. Yo no manejo esa generación. Yo no manejo los nombres. Pero creo que es generación X. Ellos sí tuvieron esta como revolución de conciencia, como decía y mi muy pana personal, cancerbero. y muy personal, Muy de ellos. Es que no me gusta esto que me estás diciendo, ¿no? Y también, de diferencia generacional entre ellos y sus papás, lo conservador que era una generación atrás de ellos, o sea, sus papás, o sea, viene de unos constructos sociales muy jodidos en donde probablemente la mujer tenía cero opinión, Y que el papá venían- tenía todo, era dueño de casa, era Creo que venían arraigados de la religión, que completamente. ese es otro concepto que ha cambiado totalmente en nuestra realidad, o sea, en nuestra generación, que nosotros no estamos amarrados a lo que diga la iglesia, por ejemplo. O sea, la iglesia era más que un gobierno, y la gente básicamente se formó toda su cultura y su sociedad con base a eso. Y hoy en día nuestra generación no está comiendo cuentos. No, Eso no quiere decir que no tengan fe, porque personalmente yo tengo mi fe quizás muy particular, yo creo en Dios, pero por ejemplo yo no voy a la iglesia porque no creo en la iglesia, creo que ya ese La fe es interpretativa. ya eso es otro episodio, mía. Pero creo que sí, la imagen de la iglesia ya no es la misma, la gente se ha ensuciado mucho y la gente como que ya está migrando su fe a lo muy personal. Es que la gente ha entendido también que como todo, va a sonar un loco, pero que el hombre ha usado la fe como recurso para como hacer poder. cosas que no ¿Me tienen explico? sentido. Por años. Entonces Cosas es muy como, malas que no tienen coño, sentido. Yo le escuchaba a un carajo que me parecía brillante y se murió hace poco por unas locuras que hizo. El bicho decía que el catolicismo, sobre todo, era el sistema de fe más económico. En palabras más, palabras menos, porque seguir al catolicismo era muy fácil porque obtener el perdón de Dios era muy fácil. Entonces tenías gente que pecaba o que no pecaba
muy a tus pies porque tú eras el Señor dueño del perdón, porque Dios te lo daba. Ujú. Entonces era muy fácil reclutar gente. Exacto. ¿Me explico? Porque la culpa y el Porque todo la culpa lo es muy que... poderosa Ujú. y a la hora de yo no ser culpable y poder entrar al cielo, al donde está Dios, Si tú o sea, si tú genuinamente crees que solo ir a hablar con esta persona te cura de toda la maldad que has hecho, y bueno, y los reyes y los monarcas eran elegidos por Dios para gobernar las tierras. exacto. Entonces era como el humano. Era muy fácil y muy... Es complicado porque si una nos vamos por palabra, allá nos puede llevar a que, bueno, que Dios no existe, sino que es una invención del humano para tener poder. Y ahí creo que es mucho más... Creo que es otro tema. Pues si yo sea real o no, la realidad es que el ser humano ha utilizado la religión Sí. para muchos beneficios malos y buenos. Y no solo el catolicismo, o sea, los incas hacían eso. Todas las religiones creo que en algún punto se han desviado y se han ido ya por otro lado que no tienen nada que ver. Y creo que nuestra religión está tratando, no está perdiendo fe, porque yo genuinamente no creo que estén perdiendo fe, creo que están perdiendo, como que no se están dejando manipular, ¿es la palabra? Maybe. Pero si no crees en la iglesia, todavía sigues creyendo en Dios, siendo... Por eso digo que es muy personal. Pero es- Porque yo ok. Ese sí es otro tengo tema. fe. Creo que es otro tema que nos podemos ir Exacto. por una tangente fea. Pero es lo que quiero decir, que ya esta generación no está en esa onda, ni está así tan guiándose exactamente de lo que dice la religión, por lo menos en Venezuela, de la religión que utilizamos nosotros. Es como, no creo que esta generación no está ahí y no está o sea, como que tan dejándose guiar por la religión. Y honestamente ahorita estaba pensando, como que coño, hemos dicho vainas que no nos gustan de las generaciones anteriores, que supuestamente las de nosotros han mejorado. Pero ¿qué crees tú que puede ser algo negativo de nuestra generación? Claro. Que quizás se conserven los anteriores. Facilito, creo que, y creo que hablo un poquito más por mí que por... Creo que la capacidad de disciplina Ya. de ellos era mucho más, coño, como pesada, era como muy estructurada a la hora de hacer algo, no se distraían tan fácil. Exacto. Creo que eso era parte de lo que me gustaba de esa época también. Creo que había creo que este tema de los teléfonos, de los play, de las computadoras, las pantallas, creo que nuestra generación de cierta forma sí ha evolucionado mucho en esto de introspeccionar, de pensar en uno, de salud mental, pero ha perdido un poco más la capacidad de socializar. Eso es lo que iba a decir, que la capacidad, a mí yo admiro mucho los cuentos, y específicamente tuyos también, inclusive tuyos, solo salir a llenarte de barro. O sea, solo salir sí, claro. a jugar chapita, solo salir Yeah. a... Es que el otro día se me estaba contando un cuento como que no, es que había unas casas abandonadas y como que nosotros nos íbamos para allá Sí. a ver y era como todo un mundo. mundo y era Sí. como que, pero esa es la capacidad del ser humano de conseguir hacer algo porque no tienes más nada que hacer. Claro. Pero hoy en día siempre vas a tener que, entre comillas, algo que hacer porque tienes el teléfono. So, eso te lleva a querer pensar que Estamos estás cuchillo en haciendo la algo. garganta, ahorita, Sí, mi mamá, ¿y qué? Claro que sí, Ajá, ahí sí suelta lo ese dice. teléfono. Sí, ajá. Chufá, así que, Sí. te lo dije. Pero sí, o sea, creo que su capacidad de estudiando, trabajando, De era... estar más presente. Eso es una capacidad correcto. que creo que a nos nuestra disociamos nosotros generación mucho. nos cuesta. Nos Yep. cuesta estar presente. Eso es más lo admiro mucho y creo que eso a ellos también, a esa generación, le ayuda a valorar los momentos. Porque han estado tan presentes en Vivían esos mucho. momentos y Creo- los vivían tanto que No se distraían por otra cosa. exacto. Eso a mí me parece muy bonito de las generaciones de antes, que era... Tú escuchas los cuentos y son cuentos así como que que estamos sentados en un porche hablando de la vida y jugando dominó. Y sí, puede ser que eso obviamente todavía pase, pero no es igual. Y otra cosa, creo que de cierta forma, por cómo era la cultura en Venezuela, la gente se respetaba mucho más.
La gente se respetaba mucho. Creo que de cierta... El valor humano hacia la otro, hacia el... Coño, ay, ¿cómo es que se dice eso? El prójimo, el otro, el vecino, el no sé quién, con quien trabajo. La capacidad de respetar su vida y su persona como persona era mucho más... Era más bonito. Era más estimada, era más... Ya. La gente se llamaba por nombre y apellido, la gente no se tuteaba, que son... Vamos a argumentar Eso que son bueno y pendejadas. mal. No pendejadas, porque puede ser bueno y malo. Porque también entonces lo llevaban demasiado, que es como que, ¿sabes? Este es el señor, entonces no puedes decirle a este señor porque te está insultando, pero este es el señor pinga y tú no puedes estar diciendo, Claro. ¿sabes? O sea, es como... Pero había respeto sin miedo, eso es lo que creo yo. Creo que ahorita como no... se había respeto con miedo. Pero también... Pero no al vecino, me explico. Eso pasaba dentro de la casa y es otra conversación que es un tema generacional también. La manera de influir respeto a tus hijos, a tus hermanos menores era por miedo. Y nosotros hemos discutido que estamos, o sea, que eso no tiene el más mínimo sentido y que parte de los peos de ahorita es por ese tipo de cosas y a la hora le hace corto. Pero vamos a tener una conversación tú y yo como gente normal, no como No como gritadera. yo teniéndote miedo a ti, ¿me explico? Exacto. Pero sin duda creo que entre, no familias, sino como personas extrañas, existía un respeto. Era bonito si no lo llevaban para mí. ¿Cómo es esta palabra? Se me olvidó. Un respeto que existía y ya, Okay. que no era hablado, era non-spoken. Exacto. Yo a ti te debía respeto porque eras humano. Y Exacto. ya, y bueno, y ahí se le mete que si eras gay, no te respeto. Exacto. Que si eras negro, no te respeto. Si eres mujer negra, mucho Mucho menos te menos, respeto. exacto. Y si eres una mujer negra gay, ¿qué haces aquí? ¿Me explico? Exacto. Entonces Exacto. es como... Sí. Los critico, pero también hay cosas que creo que me parece Exacto. que valen la pena de esa época. Es solo no hacerlo tan agresivo, o sea, Sí. tan Y sin- radical, esa es Y la sin palabra. duda, como dices tú, creo que la religión forma demasiado parte de eso. Porque, esto es lo que te iba a decir. Que se me había olvidado cuando me dijiste lo de qué es lo que me gusta de esa generación, qué es lo que aprecio. Creo que también parte de lo que hacía la religión es que les daba el poder de decir y la potestad de decir que el otro estaba haciendo algo mal o bien. ¿Me explico? Okay. Sin hablar de contexto, sin hablar de absolutamente nada. Solo desde mi percepción de la verdad, tú estás mal. Y te voy a señalar por eso. ¿Me explico? Pero es que por eso dijo que eso forjó mucho de lo que era la sociedad y la cultura. Es como, coño, hermano, uno no es tu peo. Y la religión puede ser completamente otro tema aparte, sin señalar ningún tipo De generación ni nada. de generación ni de tipo de religión. Es simplemente o sea, del que siento que se llegó muy lejos con el tema de la religión para justificar cosas atroces. Claro. Se estiró Se y se estiró estiró para mucho. justificar muchas vainas feas. Y eso puede ser un tema Sí, 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 completamente con facts y todo, pues. Sí. O sea, eso está ahí. El que me lo niegue que venga. Le dan unos puños No, unos puños no, vamos a hablar. A ver si me va a convencer. a punta de inteligencia. De PowerPoint, le prendo su PowerPoint, que mira, aquí está. Y estos números con el láser. Sí, pues. Le lanzo el lásercito aquí, le hago un círculo aquí, y este número aquí. Y loco. Pero Dios lo sabe todo. Claro. Yo prometo que no soy ateo. Tú no eres ateo. Yo no sé. ¿Cómo es que es agnóstico? Es que, Agnóstico. tengo mucho tiempo tratando de Está confundido. no confundido. Es que te he comentado, es como tengo que revisar mi fe porque me he sentido mejor últimamente, fíjate. Pero Ariane y yo creemos que sí es necesaria a veces para todo y es importante creer en algo, es lo que creemos. No, tú crees eso. Bueno. Ups. A mí no me metas en ese saco. A mí no me meto en tu saquito. Yo sí creo que es importante creer en algo. Pero lo importante de todo esto es Eso, que Windows creo back, que Windows cada back. generación está intentando hacerlo mejor. Sí. De alguna u otra forma lo está intentando hacer mejor, mucho mejor.
y Mejorar lo que pasó antes. exacto. Igual nosotros vamos a traumar a nuestros hijos. Exacto. Y eso- Nosotros que lo estamos haciendo, que creemos que lo estamos haciendo muy cool Los y super tal, psicos. probablemente le vamos a hacer dar trauma a nuestros hijos porque ya, no sé, así es la vida. Eso Uno está intenta, exacto, uno intenta hacerlo mejor, pero bueno, cositas. Me gustó este episodio. Sí, vale, está bueno. Segundo episodio, I like it. Me gustan Está bueno. estos vibes. Va, esto van a ser muchas conversaciones. Pueden dejar en los comentarios básicamente algún tipo de diferencia que creen ustedes que existe entre las Top generaciones. 5 de cómo armarle peo a tus papás por la negligencia de su cariño. Ajá, mierda. Complicado. No, por favor, no sean esa persona que le aconsejan a los demás qué hacer. Sí, no, por favor, no. Son Pero muy bueno. cool, pero quien no eres experto, hermano. Nadie se lo pregunta. Nadie te está preguntando, mi loco. Bueno. Nos me encantaría, Ariana ya quiere cortar, gustó. Es que ya 40 minutos. No más, vale. Yo tengo un par de... Yo lo que quiero es como que si tienen experiencias así demasiado palpables o cercanas de un choque generacional donde evidentemente la perspectiva era distinta solo por la generación. Es como que, ¿por qué tú Exacto. piensas eso? Porque así era antes. Ujú, ¿Y por qué tú piensas eso? Ah, no, es porque así es ahorita. ¿Sabes? ujú. Sí. Si no les importa, no sean malditos. Por favor, Por denos favor. algo. Y de nuevo, nos encanta hacer esto, queremos seguir haciéndolo. Por fin lo hicimos, llevamos 1 año y medio tratando de hacerlo, se Sí, logró. se está logrando, tiene forma, tiene Todavía cuerpo. tenemos cringe, pero ahí vamos. Sí, no tratamos de grabar esto 2 veces. Y nada, like, Subscribe suscríbete a esa vaina. y comparte, eso es lo importante. Guarda, comenta y comparte, es la cosa. Ay, no, mira, tú no ves YouTube. No, YouTube. No. Dale like, comenta, suscríbete a la vaina, dile... Háganos famosos. Iba a mencionar a alguien. Que mira, escúchalo ahí. No. Dale, Y estamos ya, listos. el outro más largo del mundo. Sigo haciendo esto. Bye. Bye. Baby,